sin presiones y sin mirar el reloj. Porque las mejores conversaciones no tienen horario. Llegamos tarde. Un podcast fuera de tiempo. Hola, buen día, bienvenidos al primer episodio de este podcast que vamos a llamar Llegamos tarde. Este podcast ni siquiera iba a ser un podcast que hablara de cosas paranormales, ni siquiera sabía de qué iba a ser este podcast. Pero bueno, se presentó esto que me pasó y me hace grabar esta historia que tiene algo de paranormal. Estaba hoy buscando en WhatsApp, viendo los estados, y me encuentro con el estado de una amiga que publica lo siguiente, y que me llamó la atención. Tu casa siempre fue mágica. 3 electricistas, 2 albañiles y un maestro mayor de obra tratando de cambiar una simple bombita. ¿Lograron cambiarla? Sí. Pero cuando hay que prenderla suena el timbre. Sí, suena el timbre. Se apaga la bombita para que deje de sonar el timbre. Así cada vez que quieren entrar a tu casa. Anoche vinieron a buscarme para mostrarme eso. Y estabas ahí. Sí, cagándote de risa de todos. De todos menos de mí. Porque cada vez que yo encendía la bombita, el timbre no sonaba. La bombita se encendía normalmente y el timbre funcionaba con su debida llave. Así conmigo unas 4 veces, pero con el resto lo mismo. Prender la bombita y que suene el timbre. Solo les dije, váyanse, que no los quiere a ustedes, riéndome a carcajadas. Cuando estoy por irme te dije, dale, Pome, afloja. Sabes que siempre te quise y te extraño. Si la ves a la reina madre, mandale saludos de mi parte. Esta mañana pasé, cuando venía a trabajar, y vi gente trabajando. Entré y uno de los albañiles me dice, hoy no prendimos ninguna luz. Y yo con risa sarcástica le dije, ¿por? Y se ríe. Prendela, le digo. Prendió lo más bien. Cuando salí riéndome sola, como 2 cuadras. Después de leer esto, le escribí un mensaje preguntándole si era un cuento o era una vivencia. Entonces, ella lo primero me dijo, es una vivencia paranormal y no es la primera vez. Es largo de explicar. A esto yo ahí corté el tema, no quise preguntar más. Ya me estaba por ir al trabajo, así que me puse en mi mochila y arranqué la moto. Y cuando iba en el viaje sentía como empezaron a caer mensajes dentro del celular. Cuando me puse a leer me encontré con una historia tremenda. Y dice así. La casa de la que te cuento está a 1 cuadra de la mía. Yo era muy amiga de Walter, de apodo Pomelo o el Brujo. Uno de los pocos amigos que tuve desde chica, aunque él me llevara 11 años. Murió de sobredosis en tu casa, en su casa, en esta casa de la que te hablo. Yo lo encontré muerto después de haber estado con él un día lunes. Murió un miércoles y el cuerpo lo encontré el sábado de la misma semana a las 7 de la tarde. Por él
me puse el apodo que uso en TikTok. Hijo de un carnicero de buena posición económica y de madre maestra. Es hijo único por parte de padre. Su mamá ya tenía 3 hijos de un primer matrimonio. Era bohemio y el primer cantante de punk rock de Argentina. Yo por él conocí varios grupos de rock, inclusive a los Vilma Palma, que son de mi ciudad. Él tenía su grupo. Las letras eran un disparate, pero de ahí se expandió el género a toda la Argentina. Bisexual y portador de HIV, discriminado por parte de su madre y hermanastros, alumno destacado en dibujo y pintura. Le decían el brujo porque tiraba las cartas, hacía rituales umbandas y chamanismo. Llega a la desesperación por querer convertirse en un hombre normal, heterosexual. La madre lo llevaba a curanderos y al final terminó aprendiendo cosas. Tenía una de sus habitaciones con trabajos y la otra habitación con drogas para la venta y el consumo. Solo 3 personas teníamos acceso a esas habitaciones, 2 amigos más y yo. Los únicos de todas sus amistades y conocidos que no consumíamos droga. Él se contagió de HIV por compartir jeringa, no por sexo. Una vida muy jodida. Aún hoy es difícil para algunos padres aceptar la sexualidad de sus hijos. Imagínate, plena dictadura militar. En fin, llevó su vida de artista hasta que ya con las regalías del grupo, que al final casi había quedado en el olvido, empezó a ganarse la vida artísticamente cuando podía, y después todo lo que tenía que ver con el ocultismo. Sus trabajos, entre comillas, la mayoría de las veces eran hechos en su casa, muchas veces expuesto ante los que los visitábamos o convivíamos con él. De vecinos aún ahí vivo unos chaqueños, albañiles, maestro mayor de obra y hasta un arquitecto que hoy es político en mi provincia. Gente de campo, con hijos de ciudad, pero a pesar de sus profesiones, son de malvivir. En vida muchas veces le robaban por la claraboya del baño. Él andaba en su mundo, pero no molestaba ni robaba para sus vicios. Siempre quedó la pica entre ellos. Cuando muere, la casa pasa a uno de los hermanastros, también en una buena posición, con un mini mercado. Ese salió normal, entre comillas. La madre de él siempre hizo diferencias, y cuando murió el padre de mi amigo, ella sola se fue a un geriátrico. Mi amigo queda con la casa y el negocio. El oficio de carnicero lo había aprendido muy bien. Cuando sus padres se iban de vacaciones, él se hacía cargo. Pero la vida de bohemio era más fuerte. Muere él y la casa queda a cargo de un hermano que, con tal de que no la usurpen, recurrió a los vecinos. El de los hermanastros solo se llevaba bien con una de las hermanas. Con la otra y el hermano no tenían contacto. Muchísimos años. Y jamás supieron de las discordias entre él y los vecinos. El día que yo lo encontré muerto, llamé a un inquilino que vivía en el negocio ya cerrado hace muchos años. El inquilino no lo vio desde el lunes, que yo lo vi también, y como trabajaba afuera, ni se percató que no se veía o de lo que había dicho y hecho. Llamó al hermano cuando se me pasó el shock
y con otro amigo y el inquilino tuvimos que esconder la droga y las plantas de marihuana que tenía en una de las habitaciones. Después de 1 hora y media llamamos al hermano y a la policía. Todo un quilombo. Cuestión que el hermano dejó encargado a los vecinos esto, que les cuidaran la casa y el negocio. Con el tiempo se convirtió en una tapera. Se juntan a drogarse, a tomar, traen minas, esconden lo que roban los nietos. 3 familias pasaron por ahí y ninguna dura. Hay ruidos, olores, música. Se rompen las cosas. Yo tuve acceso a los 15 días que falleció a buscar 5 cajas que estaban a mi nombre. Había entrado en un pozo de depresivo y con la enfermedad no se podía drogar tanto, porque ya corría riesgos cardiológicos. Estuve ese lunes que estaba de vacaciones, yo en agosto, y planeábamos la cena del viernes. El miércoles tenía que llevarle unas cosas y nunca me atendió, ni llamadas ni en la casa. El jueves el celular estaba apagado. Llega el viernes y nada. El sábado entro porque yo tenía un juego de llaves de toda su casa y me encuentro con todo eso. Tenía 3 perros, un galgo, un mestizo y un pug. Los 3 arriba de él estaban. Esos días se drogó con éxtasis, cocaína y pastillas. Cuando pasaron esos 15 días, habían quedado 3 cajas con un montón de cosas para dar. Yo me llevé las que me correspondían y lo que había en la otra caja. Cuando estoy seleccionando lo que quería, veo que la perra empieza a llorar y mover la cola y dar vueltas con la seña que él le había enseñado. Cuando me acerco a ver quién le hacía fiesta a la perra, se entreabre la puerta de su pieza. Entro y un viento abre la ventana y se mete a la pieza. Yo al principio me quedé inmóvil y cuando reacciono me agarro del rosario y cerrando los ojos dije: descansá, ya pasó todo, ahora es tu momento, descansá. Y me fui con mis cajas. Ahora la casa se puso a la venta. Ya no la pueden alquilar más. Primero porque la madre murió hace 1 año y segundo, nadie dura. Y el hermano los contrató a estos para que terminaran de arreglar la casa. Y cada vez que ellos se meten siempre pasa algo. Yo con esos vecinos me hablo siempre, más que los conozco de toda la vida, y porque a pesar de lo que son, yo no tuve nada que ver con las peleas de ellos. Además, una de las hermanas es mi madrina de confirmación. Hace desde el lunes que vienen renegando con lo de la luz y el timbre. Aunque parezca loco, él ya me había visitado en mis sueños. Me dio a entender que al principio estaba todo bien. Pero lo que pasó ayer podía ser él. O también cabe la posibilidad que sea alguna otra cosa que ha quedado atrapada en la casa debido a las brujerías que hacía. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de